Vamos a comenzar con el primer problema de desigualdades lineales. Dice, Daniel quiere comprar golosinas en la tienda, pero duda en comprar una bolsa de papas que cuestan 13 pesos o unos chicles que cuestan 2. Si al triple de la cantidad de dinero que tiene Daniel se le resta el costo de las papas, le quedaría una cantidad igual o menor a 56. Por otro lado, si a la mitad del dinero que tiene se le resta el costo de los chicles, le quedaría una cantidad mayor a 8 pesos. Pregunta, ¿cuál es el intervalo de la cantidad de dinero que tiene Daniel? Entonces, la variable vamos a sacarla de la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el intervalo de la cantidad de dinero que tiene Daniel? Por lo tanto, la variable tendría que ser el dinero de Daniel. ¿Sí? Y entonces la vamos a definir como el dinero de Daniel y por lo tanto Daniel va a tener una X cantidad de pesos. ¿Ok? Listo, como ya tenemos definida la variable, entonces ahora sí vamos a armar la inecuación o las inecuaciones. Dice, si al triple de la cantidad de dinero que tiene, o sea, Daniel, se le resta el costo de las papas, entonces el dinero que tiene Daniel actualmente es X cantidad de pesos. El triple de la cantidad de dinero que tiene, pues sería 3 veces X, ¿no? O 3X. Y dice que si al triple de la cantidad de dinero que tiene, que es 3X, se le resta el costo de las papas, que las papas cuestan 13 pesos, entonces dice le quedaría una cantidad igual o menor a 56. Entonces esta cantidad que le va a quedar tiene que ser menor o igual a 56. Después dice, por otro lado, si a la mitad del dinero que tiene se le resta el costo de los chicles, entonces la cantidad de dinero que tiene actualmente, acuérdense que es X, entonces para sacar la mitad de eso lo dividimos entre 2 y entonces a eso dice que se le resta el costo de los chicles, que es 2 pesos, ¿verdad? X entre 2 menos 2, y eso dice que le quedaría una cantidad mayor a 8 pesos. O sea, esto debe de ser mayor a 8 pesos. Listo. Entonces nos quedaron dos inecuaciones y lo que sigue sería resolverlas. Entonces comenzamos con la primera. Entonces aquí la voy a colocar. Sería 13x menos 13 es menor o igual a 56. Y entonces aquí hay, como es una inecuación lineal, hay que despejar la variable, en este caso es la x. Vamos a pasar primero el 13 para este lado, sumando. ¿Por qué? Pues porque está restando, pasa sumando del otro lado. Entonces aquí me queda que 3x debe de ser menor o igual a 56 más 13. 56 más 13. Y 56 más 13 es 69. Entonces aquí me queda que x debe de ser menor o igual a 69, que fue lo que me resultó del 56 más 13, y después este 3 que estaba multiplicando la x tiene que pasar dividiendo, entonces me queda 69 entre 3. Por lo tanto, entonces me queda que x debe de ser menor o igual a 23. Y entonces de aquí obtenemos el intervalo, ¿sí? Entonces dice, números menores que 23. X es menor o igual a 23, entonces números menores o iguales a 23, o sea, 22, 21, 20, y nos iríamos hasta el menos infinito. Entonces el intervalo sería desde menos infinito hasta el 23. Intervalo cerrado del lado del 23 porque es menor o igual. Ahora vamos con la segunda inecuación. Entonces la voy a escribir aquí de este lado, completa, tal cual como está. Entonces aquí me queda x sobre 2 menos 2 y eso tiene que ser mayor que 8. Y entonces ahora sí, primero pasamos el 2 que está restando, también pasa sumando. Entonces aquí me queda que x sobre 2 va a ser mayor a el 8 que ya teníamos aquí del lado derecho y más 2. 8 más 2 me da 10. Y entonces aquí me va a quedar que x debe de ser mayor a 10 y luego el 2 que estaba debajo de la x que estaba dividiendo tuvo que haber pasado multiplicando. Entonces me queda que x tiene que ser mayor a 10 por 2. ¿Sí? 10 por 2. Y entonces me queda que x debe de ser mayor que 20. X es mayor que 20. Y listo, el intervalo entonces sería los números más grandes que 20, ¿sí? X mayor a 20, los números más grandes que 20, o sea, 21, 22, 23, y así nos vamos hasta el infinito. Entonces, el intervalo sería desde 20 y llegando hasta el infinito positivo. Entonces, ahora aquí sería un intervalo abierto.
porque solamente es mayor que 20, ¿no? Y entonces por último ya hacemos, hay que graficar, y la forma de graficar es, vamos a graficar los dos intervalos, ¿no? Los dos que nos quedaron. Entonces, en esta gráfica de la izquierda voy a colocar los dos intervalos, y en la de la derecha coloco el intervalo solución. Entonces, comienzo con el primero, este de aquí, de menos infinito a 23. Entonces voy a colocar por aquí el 23. Y entonces aquí del 23, intervalo cerrado, me voy a ir hasta el menos infinito, o sea, hacia la izquierda. Y luego después, ahora voy con el segundo intervalo, que sería de 20 hasta infinito. Entonces, si el 23 está acá a la derecha, pues el 20 debe estar acá a la izquierda porque es más pequeño. Y entonces aquí me queda que voy desde 20, ¿sí? Entonces aquí 20, intervalo abierto, y me voy a ir hasta el infinito positivo, o sea, a la derecha. ¿Sí? Y entonces ahora, si observamos en dónde se cruzan, o más bien dónde se empalman estas líneas, o estos dos intervalos, pues sería que se empalman desde el número 20, desde aquí, hasta el número 23. Entonces en esta otra recta numérica que tengo aquí del lado derecho, voy a colocar solamente donde se empalmaron, o sea, desde el 20 hasta el 23. Entonces aquí desde el 20 hasta el 23. Y entonces aquí 20 sería intervalo abierto, y me voy a ir hasta el 23, que es intervalo cerrado, ¿no? Listo. Y por lo tanto, el intervalo solución, pues sería este último, de 20 hasta 23. Sí, intervalo abierto del lado del 20 y cerrado del lado del 23. Entonces, la solución sería estos dos, ¿no? Gráfica y en forma de intervalo. ¿Qué quiere decir? Que entonces Daniel tiene que tener entre 20 y 23 pesos. Listo, vamos con el siguiente problema. Dice, Cecilia requiere certificarse en el idioma inglés, y para ello presenta una prueba dividida en dos partes, de 50 puntos cada uno. En la primera prueba se evaluó el speaking, y en la segunda prueba su comprensión lectora, con un examen de opción múltiple, el cual consta de 25 reactivos de 2 puntos cada uno. Dice, Cecilia logró certificarse obteniendo una calificación satisfactoria, la cual se obtiene si la suma de los puntos de las dos pruebas es de 80 a 90, o sea, entre 80 y 90 puntos. Dice, si en el speaking obtuvo 46 puntos, pregunta, ¿cuál es el intervalo del número de reactivos correctos que obtuvo en la prueba de opción múltiple? ¿Cuál es el intervalo del número de reactivos correctos? Entonces, como la pregunta me da la variable, entonces aquí voy a colocar que la variable, ¿quién va a ser? Pues el número de reactivos correctos. Número de reactivos correctos. ¿Por qué? Pues porque es lo que me están preguntando. Y entonces el número de reactivos correctos, que va a ser mi variable, eso tiene que ser igual a X. ¿Sí? Entonces X representa el número de reactivos correctos. Ahora sí ya, entonces vamos a armar la inecuación o las inecuaciones. Dice, Cecilia logró certificarse obteniendo una calificación satisfactoria, ¿sí? O sea, sacó entre 80 y 90 entre las dos pruebas, tanto la de speaking como la de comprensión lectora. Ya nos están dando los puntos que obtuvo en el speaking, que son 46, ¿sí? Entonces vamos a sumar puntos. Entonces aquí voy a colocar el 46, ¿ya? Porque son los puntos que obtuvo solamente en el speaking. Me falta sumarle los puntos que obtuvo en la otra prueba de comprensión lectora. Entonces, si está diciendo que cada reactivo vale 2 puntos, y yo estoy diciendo que el número de reactivos correctos que obtuvo en la otra prueba fue de X, entonces, ¿cómo obtengo la cantidad total de puntos? Pues multiplicando los 2 puntos que vale cada reactivo por la cantidad de reactivos correctos que obtuvo, o sea, 2X. Y a esto, si le sumo los otros 46 puntos de la segunda prueba, entonces eso debe de ser, o más bien, debe de estar entre 80 y 90. Este 2x más 46 representa la cantidad de puntos total que obtuvo en las dos pruebas. Entonces, si me están diciendo que aprobó, entonces esto de aquí, que es la cantidad total de puntos, debe de ser más grande o igual que 80. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo debe de ser menor o igual a 90. ¿Sí? Porque obtuvo una calificación entre 80 y 90. Entonces, la misma cantidad de puntos, que es 2x más 46,
también debe de ser menor o igual que 90. Ok, entonces me quedaron dos inecuaciones. Vamos a resolverlas. La voy a colocar aquí de este lado. Entonces aquí va a ser 2x más 46. Y eso va a ser mayor o igual que 80. Entonces primero resolvemos esta. Otra vez, como es una inecuación lineal, hay que despejarla. Entonces primero pasamos el 46 del lado, de este lado derecho, restando, porque está sumando, pasa restando. Entonces aquí me queda que 2x debe de ser mayor o igual a 80 menos 46. Entonces me queda que 2x debe de ser mayor o igual a 34. Y por último, entonces me queda que x debe de ser mayor o igual a 34 sobre 2. ¿Sí? El 2 que estaba multiplicando la x pasó dividiendo. Y entonces 34 entre 2 eso me da 17. Entonces me queda que x debe de ser mayor o igual que 17. Y entonces esto de aquí se lee como los números mayores o iguales que 17. Números mayores o iguales que 17. Entonces sea 18, 19, 20, 21. Y así me voy hasta el infinito. Entonces el intervalo, solución de esta primera inecuación sería desde 17 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Intervalo cerrado del lado del 17 porque dice que es mayor o igual. Ok, vamos con la segunda. Entonces aquí coloco la segunda, que sería 12x más 46. Y esto tiene que ser ahora menor o igual que 90. Entonces otra vez aquí lo que tengo que hacer primero es mandar el 46 de este lado, restando. ¿Por qué? Pues porque está sumando, pasa restando. Y entonces ahora sí aquí me queda que 2x va a ser menor o igual a el 90 que ya tenía, menos 46. Y entonces me queda que 2x debe de ser menor o igual a 90 menos 46. Eso me da 44. Entonces aquí me da 44. Y por último, el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo. Entonces me queda que x es menor o igual a 44 sobre 2. Y de aquí pues ya 44 entre 2 es 22. Y entonces me queda que x es menor o igual que 22. Entonces esto se lee como los números menores o iguales que 22, o sea, 21, 20, 19, 0, menos 1, menos 10, así hasta el menos infinito. Entonces aquí me voy a comenzar en el menos infinito y voy a terminar aquí en el 22. Intervalo cerrado del lado del 22, intervalo abierto del lado del infinito. Listo, ya tengo los dos intervalos, entonces ahora lo que sigue sería graficarlos. Entonces, en estas dos gráficas, en la de la izquierda vamos a colocar los dos intervalos y en la de la derecha el intervalo que es solamente la solución. Ok, entonces comenzamos con el primer intervalo que es de 17 hasta infinito, ¿no? Con este de aquí. Entonces vamos a colocar primero el 17, entonces por aquí vamos a decir que anda el 17 y entonces aquí sería intervalo cerrado y esto nos vamos a ir hasta infinito positivo, o sea, a la derecha. Entonces nos vamos hasta el infinito positivo. Ahora con el segundo intervalo que es de menos infinito hasta 22, o sea, este de acá, entonces voy aquí, coloco el 22 a la derecha del 17 porque es más grande y entonces aquí encima de la primera gráfica, entonces aquí coloco el 22, otra vez intervalo cerrado y me voy a ir ahora hasta el menos infinito, o sea, hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde se empalmaron o dónde está una sobre otra de estas líneas? Pues desde el 17 hasta el 22. ¿Sí? Y entonces en esta otra gráfica voy a colocar solamente el intervalo donde se empalmaron, donde está una sobre otra. O sea, del 17 hasta el 22. Y entonces aquí sería intervalo cerrado en el 17 y acá me voy a ir hasta el 22. También sería intervalo cerrado en el 22. Y por lo tanto, el intervalo que sería la solución, pues sería este, ¿no? De 17 hasta 22. Intervalo cerrado de ambos lados. Y por lo tanto, esta gráfica y este intervalo sería la solución a este problema. ¿Qué quiere decir? Como nosotros ya habíamos dicho que X era el número de reactivos, entonces
el número de reactivos correctos que obtuvo Cecilia. Entonces esto lo que quiere decir es que obtuvo entre 17 y 22 reactivos correctos. ¿Sí? Tuvo que haber obtenido un intervalo entre estos dos para poder aprobar. Ok, vamos con el que sigue. Dice, un maestro desea comprar 40 dulces para repartir a sus alumnos de forma que cada uno le corresponda un chocolate o una paleta. Si cada chocolate cuesta 8 pesos, cada paleta cuesta 5 pesos y tiene que pagar un máximo, o más bien tiene que gastar un máximo de 266 pesos, ¿cuál es el intervalo del número de chocolates que debe comprar? Ok, dice, considera que no puede ser que todos los dulces sean paletas o chocolates y que al menos compró un dulce de cada tipo. Ok, entonces comenzamos con la variable. La pregunta nos da la variable, entonces vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es el intervalo del número de chocolates que debe comprar? Número de chocolates que debe comprar. Entonces aquí vamos a poner que la variable, ¿quién va a ser? Pues el número de chocolates. El número de chocolates va a ser la variable. Y entonces vamos a definirla como nuestra X. Entonces, el número de chocolates va a ser X. X representa el número de chocolates que va a comprar. Listo. Vamos a armar la inecuación o las inecuaciones. Dice que en total compró 40 dulces. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de ir con las inecuaciones, podemos nosotros también saber cuántas paletas compró. ¿Sí? Porque en total deberían de ser 40. Entonces, si compró solamente 5 chocolates, eso quiere decir que tuvo que haber comprado 35 paletas. Y si compró 20 chocolates, pues eso tiene que, o eso quiere decir más bien que tuvo que haber comprado también 20 paletas. Por lo tanto, entonces yo puedo sacar una expresión que me ayude a conocer el número de paletas que compró. ¿Sí? Entonces aquí ponemos el número de paletas que compró. Debe de ser o debe estar dado más bien por la expresión 40 menos X. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 40 menos X. ¿Sí? Entonces, como les decía, si por ejemplo compró 15 chocolates, entonces paletas compró 40 menos 15, o sea, 25, ¿no? Y sumadas, pues obviamente me debe de dar 40. Listo. Entonces ahora sí vamos a armar la inecuación. Dice que cada chocolate cuesta 8 pesos y cada paleta cuesta 5. Entonces, y dice que no puede gastar más de 266 pesos. O sea, ese es su límite. 266 pesos es lo máximo que puede gastar en los 40 dulces. ¿Eso qué quiere decir? Que los 8 pesos, ¿sí? Los 8 pesos por cada chocolate que compró, que yo dije que era X, ¿sí? X es la cantidad de chocolates que compró. Esto de aquí lo que me va a indicar es el costo de los chocolates comprados. ¿Sí? El 8X me indica el costo de los chocolates comprados. Pero me falta el de las paletas. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle el costo del precio de las paletas. Entonces, si cada paleta cuesta 5 pesos, pues este 5 tendría que multiplicarlo por la cantidad pues, de paletas que compró. ¿Cuántas paletas compró? Pues compró 40 menos X paletas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así estaba definido. Y entonces esto de aquí dice que no puede gastar más de 266 pesos. O sea, ese es su límite. Y si esto de aquí representa el costo total, tanto de chocolates como de paletas, entonces esto debe de ser menor o igual a 266 pesos. Y esta es la inecuación. En este caso solamente obtuvimos una sola inecuación. Entonces, lo que vamos a hacer sería pues, resolver esta única inecuación que nos quedó. Entonces la voy a escribir aquí en la parte de arriba y vamos a resolverla. Entonces aquí me queda 8X más 5 que multiplica a la cantidad de paletas que era 40 menos X. Y eso tiene que ser menor o igual a 266. Entonces empezamos. El 5, este 5 de aquí, tiene que multiplicar al 40 y tiene que multiplicar a la X. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues porque acuérdense que los paréntesis representan una multiplicación. Y primero, antes de poder despejar la X, tengo que eliminar los paréntesis para que esta X de aquí se pueda juntar con esta X que está acá en el 8X. Y solamente me quede una sola X para después poder despejarla.
Entonces, ahora sí ya, entonces aquí me queda el 8x tal cual, no le he hecho nada. Aquí me queda 5 por 40, eso me da 200. Y luego 5 por menos x, eso me da menos 5x. Y eso tiene que ser menor o igual a 266. Y entonces de aquí ya puedo juntar estos dos, ¿no? Tanto el 8x como el 5x porque son términos semejantes. Entonces 8 menos 5, eso me da 3. Y entonces aquí me quedaría 3x más 200. Y eso tendría que ser menor o igual a 266. Y ahora sí, este 200 de aquí lo tengo que pasar para este lado. ¿Sí? Está sumando, debería pasar restando. Entonces aquí me queda que 3x es menor o igual a 266 menos 200. Y ahora sí, entonces aquí te voy a tener 3x menor o igual a 66. 266 menos 200 me da 66. Y por último, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda que x es menor o igual a 66 sobre 3. Y ya de aquí obtengo que x debe de ser menor o igual a 22, ¿no? 66 entre 3 es 22. Entonces esto se lee como los números menores o iguales que 22, o sea 21, 20, 19, 0, menos 10, o sea hasta el menos infinito. Entonces aquí me voy a ir hasta el menos infinito. Coma y voy a llegar hasta el 22. Intervalo cerrado del lado del 22 porque es menor o igual. Y entonces ahora sí tengo que graficarlo. Entonces vengo aquí a mi primer gráfica, la del lado izquierdo, y entonces aquí coloco el 22, entonces por aquí va a andar el 22. Y entonces el 22 intervalo cerrado y me voy a ir hasta el menos infinito, o sea, hacia la izquierda. Infinito negativo hacia la izquierda. Y por lo tanto, entonces esta será la solución, pero fíjense que aquí en el último párrafo del problema lo que nos decía era: considera que no puede ser que todos los dulces sean paletas o chocolates y que al menos compró un dulce de cada tipo. ¿Qué quiere decir? Que no puede comprar los 40 dulces puros chocolates o los 40 dulces puras paletas. Lo que sí puede hacer es comprar un chocolate y 39 paletas, o al revés, una paleta y 39 chocolates. Por lo tanto, este intervalo pues debería de verse cortado o afectado a partir del número 1. ¿Por qué? Pues porque me dice que tiene que comprar al menos un chocolate tiene que comprar. Por lo tanto, entonces yo aquí voy a partir en el 1 y voy a irme hasta el número 22. ¿Sí? Y entonces aquí va a ser desde 1, intervalo cerrado. ¿Por qué cerrado? Pues porque sí puede comprar 1, ¿no? A partir de 1. Y esto me voy a ir hasta el número 22. También intervalo cerrado. Y por lo tanto la solución sería pues este intervalo de aquí, ¿no? Desde un chocolate que puede comprar hasta 22 chocolates. Intervalo cerrado de ambos lados. Y entonces esta sería tanto la solución gráfica como en forma de intervalo a la inecuación o a este problema. Lo que significa es que puede comprar entre 1 y 22 chocolates, ¿sí? Y si compra entre 1 y 22, eso le va a garantizar que no se va a gastar más de 266 pesos, que era el límite. Listo, vamos con el siguiente. Entonces aquí dice: para cercar un terreno rectangular se planean utilizar 120 metros lineales de malla ciclónica. Si el área del terreno debe tener un máximo de 800 metros cuadrados, ¿cuál es el intervalo de valores que puede tener el ancho del terreno? Ok, entonces nos están hablando que es un terreno rectangular. Entonces, primero, antes que nada, hay que hacer la figura. Siempre que no saben de figuras, hay que dibujar la figura primero siempre. Entonces tenemos el terreno rectangular. Y entonces nos dice que el ancho del terreno mide... Dice el área del terreno debe tener un máximo de 800 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuál es el intervalo que puede tener el ancho? Ok, esa es la pregunta. El ancho del terreno. El intervalo de dimensiones que puede tener el ancho de este terreno.
Por lo tanto, como la pregunta me da la variable, entonces la variable debe de ser el ancho del terreno. Entonces aquí vamos a colocar en el ancho, vamos a colocar el X, ¿no? Esta sería la parte X. Como es un terreno rectangular, ¿qué quiere decir? Pues que este lado de acá del terreno también va a medir una cantidad X o una distancia X. Y entonces aquí esta parte de abajo, que es la parte más larga, entonces debería de medir pues otra cantidad que no sea X, ¿no? Porque si no, entonces no se cumpliría que fuera un rectángulo. Por lo tanto, entonces aquí yo puedo decir que, por ejemplo, esto va a medir Y. Y entonces la parte de arriba pues también tendría que medir Y. Ahora sí, me están diciendo que todo el terreno rectangular tiene que estar cercado por 120 metros de malla. ¿Qué quiere decir? Que si sumo todos los lados, o sea, los 4 lados de este rectángulo, eso me debe de dar 120 metros. Entonces, vamos a sumarlo. 2 lados miden X y 2 lados miden Y. Por lo tanto, eso es lo mismo que sumar 2X más 2 veces Y. O sea, 2 lados que miden X más 2 lados que miden Y. Y eso tiene que ser igual a 120 metros de malla, que es con lo que van a acercar todo. De aquí, lo que yo tendría que hacer sería despejar la Y, esta de aquí. ¿Para qué? Para dejarla en términos de la X. ¿Y para qué me va a servir eso? Pues porque me están diciendo que el área debe de ser de 800 metros cuadrados como máximo. Entonces el área de un rectángulo se calcula como base por altura. Y entonces, para poder multiplicar la base por la altura y que ambos estén en las mismas dimensiones, pues tendría que despejar yo la Y de aquí. Entonces, despejándola, me va a quedar que Y debe de ser igual a, primero pasamos el 2X para acá, que va a pasar restando, entonces aquí me va a quedar 120 menos 2X, y por último, el 2 que estaba multiplicando la Y debe de pasar dividiendo, o sea, sobre 2. Y entonces aquí me queda que Y debe de ser igual a 120 entre 2, eso me da 60, menos 2 entre 2, eso me da 1, entonces me queda 1X, ¿no? O X, que es lo mismo. Por lo tanto, la base de este rectángulo mide 60 menos X. Listo. Entonces ahora sí ya, de aquí podemos sacar la inecuación. ¿Cómo la sacamos? Pues queremos obtener el área, ¿sí? El área. El área de un rectángulo se calcula, como ya les dije, base por altura. Entonces, ¿quién es la base? Pues sería la Y, pero la Y vale 60 menos X. Entonces voy a colocar aquí la base, que es 60 menos X. Y esto que es la base la voy a multiplicar por la altura, que sería la X. Y esto dice que como máximo de área debe de tener 800 metros cuadrados. Entonces esto debe de ser menor o igual a 800. Y listo. Esta es la inecuación que tendríamos que resolver. Entonces vamos a resolverla. Entonces la voy a escribir aquí. Y entonces aquí me va a quedar 60 menos X, que multiplica a X. Y eso tiene que ser menor o igual a 800. Ok, entonces estos dos de aquí se están multiplicando, entonces primero tendría que hacer la multiplicación, ¿no? Entonces sería 60 por X y luego esta X por esta otra X de aquí. Y entonces aquí me queda 60 por X, eso me da 60X, menos X por X sería X cuadrada. Y esto tiene que ser menor o igual a 800. Como esta es me quedó una inecuación cuadrática, ¿por qué? Porque hay un término al cuadrado aquí. Para poder resolver estas, lo que tenemos que hacer sería dejar un cero de un lado de la desigualdad, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, lo más sencillo sería mover este x cuadrado acá para el lado derecho y también el 60x también moverlo para acá, para este lado. ¿Para qué? Para dejar el 0 acá del lado izquierdo. Entonces, no, entonces aquí me va a quedar 0, debe de ser menor o igual. Acuérdense que este signo es este de aquí. Como ya moví el 60 y ya moví el x cuadrada, por eso me quedó 0 aquí del lado izquierdo. Y entonces primero coloco el término cuadrático, o sea, x cuadrada, estaba restando, pasó sumando. Después el término lineal, o sea, el 60x que estaba sumando, entonces ahora pasó restando, menos 60x. Y por último sería más 800
más 800, ¿no? Que era el mismo 800 que yo ya tenía aquí. Y entonces ahora sí, ya como ya tengo 0 de un lado, lo que sigue sería factorizar. Entonces aquí me va a quedar que 0 tiene que ser menor o igual a, bueno, pues antes de esto, hay que sacar la factorización primero. Entonces, dos números que multiplicados me den x cuadrada sería x por x. Y dos números que multiplicados me den 800, esto sería 40 por 20. ¿Sí? Entonces aquí me queda 40 por 20. ¿Sí? 4 por 2, 8, 40 por 20, 800. ¿Sí? Entonces 40 por 20 me da el 800. Entonces ahora sí, multiplico cruzado, sería este por este por este. Y entonces aquí me queda x por 40, me da 40x. Y acá abajo me va a quedar x por 20, que me daría 20x. Ahora, estos dos, el 40x y el 20x, si los sumo me da el 60 que está en medio, pero es menos 60, por lo tanto ambos deberían de ser negativos para que se sumen y se conserve el signo, ¿no? Menos 40 menos 20, eso me da menos 60. Entonces aquí también tendría que ser negativo y aquí también. Y entonces ahora sí ya con esto terminé de armar los factores. Entonces aquí me queda que 0 debe de ser menor o igual a el primer factor, que es x menos 40. Y este que multiplica al segundo factor, que sería x menos 20. Ahora sí, de aquí tengo que sacar los puntos críticos. ¿Cómo los saco? Igualo ambos factores a 0 y después despejo la x. Entonces de aquí me queda que el primer factor, que sería x menos 40, debe de ser igual a 0. Y de aquí simplemente paso el 40 del otro lado sumando. Entonces x me queda que es igual a 40. Este es el primer punto crítico. El segundo sería con el segundo factor, o sea, x menos 20. Entonces aquí me queda x menos 20 es igual a 0. Y entonces aquí me quedaría que x debería de ser igual a 20. El 20 pasó sumando también porque estaba restando. Y entonces, ahora sí, con estos dos factores ya puedo hacer la gráfica. Entonces, lo voy a hacer acá de este lado. Entonces, acuérdense que en la gráfica coloco los dos puntos críticos que obtuve, o sea, tanto el 20 como el 40. Entonces aquí voy a colocar el 20 y aquí del lado derecho el 40. Esto lo que va a provocar o lo que va a hacer es que va a dividir a la gráfica en tres partes, en tres intervalos. Y, por ejemplo, este primer intervalo aquí, los números antes que el 20, pues esto viene desde el menos infinito y va a llegar hasta el 20. Ahora, el intervalo de aquí del centro sería pues de 20 a 40. De 20 a 40. Y por último, este otro intervalo, los números más grandes que 40, pues eso me voy a ir hasta el infinito positivo. 40 hasta infinito positivo. Listo. Ahora aquí, en esta parte aquí de la izquierda de la gráfica, coloco los dos factores, o sea, el x menos 40 y el x menos 20. Y entonces aquí me queda x menos 40. Y aquí abajo me va a quedar x menos 20. Y entonces ahora sí, tomo un valor en el primer intervalo, o sea, desde menos infinito hasta 20. Ahí en este de aquí está el 0, entonces me conviene tomar el 0. Entonces en este primer factor, que es x menos 40, sustituyo el 0 en la x. Entonces me queda 0 menos 40, eso sería menos 40, o sea, es un número negativo y lo coloco aquí enfrente. Ahora aquí sería 0 menos 20, eso sería menos 20 y también es negativo, entonces por lo tanto lo coloco aquí. Como los dos factores se están multiplicando aquí, miren, aquí se está multiplicando, entonces hay que multiplicar estos signos. Menos por menos me daría más y lo coloco aquí arriba, el signo que me da la multiplicación, ¿no? Menos por menos más. Listo, ahora tomo un número aquí en medio, entre 20 y 40. Voy a tomar el 21. Entonces sería 21 menos 40, eso me da menos 19 y entonces también es negativo. Y para el segundo factor de x menos 20 sería 21 menos 20, eso me da 1 positivo. Entonces aquí voy a tomar, perdón, me queda un número positivo, ¿no? Entonces sería más. Más por menos, eso me daría menos. Y por último, tomo un valor aquí en el último intervalo, o sea, de 40 a infinito, puedo tomar el 41. Y entonces aquí sustituyo en la x, ¿no?
41 menos 40, eso me da 1 positivo, entonces aquí sería positivo. Y 41 menos 20, eso me da 21 positivo, entonces aquí también sería positivo. Menos por menos, más por más me daría más positivo. Ahora, yo ando buscando los números menores, mayores que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está, miren, este signo de aquí es el del lado de donde están los factores, ¿sí? Está abierto el pico, ¿no? Entonces quiere decir que este lado debe ser más grande. O sea, el lado derecho debe ser más grande que el lado izquierdo. Entonces ando buscando los números más grandes que 0. ¿Sí? Los números más grandes que 0. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué me va a quedar? ¿O cuál será la solución? Pues los dos intervalos que son los números más grandes que 0. ¿Sí? Entonces sería el primer intervalo, que sería este aquí, porque me da positivo, son números positivos, y el último también, el de 40 hasta infinito. Ok, pero fíjense, dice aquí, ¿cuál es el intervalo de valores que puede tener el ancho del terreno? Entonces estamos hablando que esto representa el ancho de un terreno. Por lo tanto, pues obviamente aquí si tomo el primer intervalo, ¿sí? en el primer intervalo, no podría tener anchos negativos, ¿no? Porque pues no existen. Por lo tanto, debería de empezar a partir de el 0, ¿sí? Intervalo abierto, porque obviamente un terreno no puede tener de ancho 0, ¿sí? O sea, no tomo el 0, sino a partir del número que sigue. Y de esto me voy a ir hasta el 20, intervalo cerrado. Y esto unido o unión con el último intervalo que también me dio positivo. Y entonces aquí me quedaría desde 40 hasta, bueno, aquí tampoco me puedo ir hasta el infinito, porque pues obviamente el terreno tiene que tener un límite, ¿sí? Y ese límite sería 60. Listo, entonces este de aquí sería el intervalo solución de este problema. Dice, la edad de Ana excede en 3 años a la edad de Paula. Si la suma de los cuadrados de dichas edades resulta como mínimo 369 años, pregunta, ¿cuáles son las edades mínimas de Ana y Paula? Entonces, como la pregunta nos está diciendo, o más bien nos está preguntando por las edades de estas dos personas, entonces las variables deben de ser, pues precisamente sus edades, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la edad de Paula y también la edad de Ana. Ok. Entonces, primero definimos una, ¿sí? Entonces, en este caso, la edad de Paula sería que Paula tiene una X cantidad de años. Después, para definir la edad de Ana, entonces dice, la edad de Ana excede en 3 años a la de Paula. Por lo tanto, si Paula tiene X cantidad de años, entonces Ana va a tener X más 3, ¿sí? Porque es 3 años más grande. Listo, entonces ya tenemos definida la variable y por lo tanto vamos a pasar a la inecuación. Dice, si la suma de los cuadrados de dichas edades, o sea, la de Paula y la de Ana, resulta como mínimo 369 años, ¿sí? La suma de los cuadrados de las edades, la suma de los cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Tomo la edad de Paula y la elevo al cuadrado. Y luego después le sumo, porque dice que la suma de los cuadrados, ¿quién? Pues la edad de la otra persona de Ana, o sea, que sería x más 3, y también lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la edad de Paula al cuadrado más la edad de Ana al cuadrado. La suma de las edades, la suma de los cuadrados de las edades, perdón. Y entonces esto me dice que como mínimo debe de ser 369 años, como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta suma no puede ser 368. Debe de ser más grande, ¿sí? Porque mínimo puede ser 369. Entonces, esta debe de ser más grande o igual que 369. Y listo, esta es la inecuación que tendría que resolver. Entonces, de aquí vamos a resolverla. Entonces, aquí me queda que x cuadrada
más, y después aquí me quedó un binomio al cuadrado. Entonces, para desarrollar un binomio al cuadrado, recuerden que era el cuadrado del primer término, que sería la x, entonces x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, el primer término por el segundo. O sea, primero multiplico x por 3, y x por 3 me da 3x, y luego 2 veces eso me da 6x. Entonces aquí sería más 6x. Y por último, más el último término al cuadrado, o más bien el segundo término al cuadrado, que sería el 3. 3 al cuadrado, eso me da 9. Sería más 9. Y entonces sería mayor o igual a 369. Y entonces ahora sí, estos dos de aquí los puedo juntar porque son términos semejantes. Y entonces aquí me queda x cuadrada más x cuadrada, eso me da 2x cuadrada más 6x más 9. Y este 369 que está aquí del lado derecho lo tengo que pasar del lado izquierdo con la operación contraria, es decir, restando, menos 369. ¿Por qué lo pasé para acá? Porque acuérdense que esto es una inecuación cuadrática y tiene que haber un cero de un lado de la igualdad. Por eso el 369 lo paso acá al lado izquierdo. Y entonces de este lado me queda ahora sí el 0. Y por lo tanto, entonces aquí me queda que el 2x al cuadrado más 6x. Y entonces ahora sí, 9 menos 369, eso me da menos 300. Menos 360, ¿sí? Y eso sería más grande o igual que 0. Más grande o igual que 0. Ahora, ¿sí? Ahora, como podemos observar, tanto el 2, este 2, como el 6, como el 360, todos estos tres números son divisibles entre 2. Por lo tanto, si los divido entre 2, me van a quedar números o me van a quedar coeficientes pues, más pequeños, ¿no? Y obviamente siempre va a ser más cómodo y más fácil trabajar con números más pequeños. Entonces me conviene dividirlo entre 2. Entonces si divido todo entre 2, entonces ahora voy a continuar acá en la parte de arriba. Voy a continuar aquí. Entonces, si divido todo entre 2, entonces aquí me va a quedar 2 entre 2, eso me da 1. Y entonces aquí solamente me queda el x cuadrada. Y luego 6 entre 2, eso me da 3. Entonces aquí le sumo 3x. Y luego menos 360 entre 2, eso me da 180. Entonces aquí pongo el 180. Y eso debe de ser mayor o igual que 0. Ahora factorizo. Dos números que multiplicados me den x cuadrada. Entonces aquí voy a poner x por x, ¿verdad? Y dos números que multiplicados me den 180, eso es 12 por 15. Entonces 12 y 15. 12 por 15 me da 180. Y entonces ahora sí multiplico cruzado, este por este por este. Y entonces aquí me queda x por 12, esto me da 12x. Y x por 15, esto me da 15x. Ahora, el término de en medio es 3x. Entonces, si yo al 15 le quito 12, me da el 3. Pero es positivo. Por lo tanto, el 15 debería de ser positivo y el 12 debería de ser negativo. ¿Por qué? Porque 15 menos 12 me da 3 positivo. Entonces, este signo pasa para acá, este signo también pasa para acá. Y entonces, ahora sí, los dos factores serían los dos de arriba, o sea, x menos 12, que multiplica a x más 15. X más 15. Y esto debe de ser mayor o igual que 0. Ahora sí, saco los puntos críticos, ¿sí? Igualo ambos factores a 0. Entonces aquí me va a quedar x menos 12 es igual a 0. Y despejo la x. Entonces el 12 que está restando debe de pasar del otro lado sumando. O sea que x debe ser igual a 12. Ahora hago lo mismo con el otro factor, el x más 15. Entonces aquí me queda que x más 15 debe de ser igual a 0. Y entonces aquí me queda que x debe de ser igual a menos 15. Sí, estaba sumando, pasó restando. Ahora sí, la gráfica. Entonces aquí en la gráfica lo que voy a hacer es colocar los dos puntos críticos, tanto el menos 15 como el 12. Entonces aquí por aquí coloco el menos 15 y a la derecha del menos 15, pues porque obviamente es más grande, coloco el 12.
Entonces esto divide a la gráfica en tres partes. Y entonces este primer intervalo de acá, o sea, los números que están a la izquierda del menos 15, pues aquí me voy a ir hasta el menos infinito, ¿no? O sea, vengo desde el menos infinito y voy a llegar hasta el 15. Aquí intervalo cerrado, porque acuérdense que la desigualdad era mayor o igual. Y entonces ahora, este intervalo de en medio, ¿quién sería? Pues sería desde menos 15 hasta 12. Cerrados igual. Y por último, este de acá sería desde 12 hasta, y me voy a ir hasta el infinito, ¿no? O sea, los números más grandes que 12. Ahí está. Ahora, aquí de este lado coloco los dos factores, que sería el x menos 12. Aquí lo ponemos, x menos 12. Y aquí abajo ponemos el otro, que era x más 15. X más 15. Ahora, una vez que ya tengo los tres intervalos, de menos infinito a menos 15, de menos 15 a 12 y de 12 a infinito, entonces ahora sí tomo un valor en este primer intervalo. Aquí en medio está el menos 16, ¿no? Entonces aquí voy a tomar el menos 16, entonces aquí me queda. Sustituyo eso en los dos factores, ¿sí? O sea, ahora la x va a valer menos 16. Entonces me queda menos 16 menos 12, eso me da menos 28. Y en negativo, entonces aquí me da negativo. Ahora, menos 16 más 15, eso me da menos 1, entonces también es negativo. Y menos por menos, eso me da más. Ahora tomo un número en el intervalo del centro, de menos 15 a 12. Pues aquí en el centro está el 0, es el más fácil. Entonces, ahora sí, sustituyo el 0 en la x en los dos factores. 0 menos 12, eso me da menos 12 negativo. Y 0 más 15, eso me da 15 positivo. Y entonces aquí me da más por menos, menos. Y por último, de 12 a infinito, un número aquí en medio sería el 13. 13 menos 12, eso me da 1 positivo. Y entonces coloco aquí el signo más, ¿no? Porque es positivo. Y aquí sería 13 más 15, ¿sí? Que eso sería 28. Y entonces aquí coloco el signo más también porque es positivo. Y entonces más por más, eso me va a dar también más. Ahora sí, ¿cuál es el intervalo que sí me sirve? Entonces vamos a enfocarnos aquí en este signo de aquí. Dice que la expresión cuadrática esta de x cuadrada más 3x menos 180 debe de ser más grande o igual que 0. Más grande o igual que 0. O sea, números positivos. ¿Dónde me dio positivo? Me dio en el primer intervalo, que es de menos infinito a menos 15, y en el último, que es de 12 a más infinito. Ok. Entonces, como estamos hablando que estas son edades, ¿sí? Son edades de dos personas, de Paula y de Ana, por lo tanto, en el primer intervalo, pues no tendría lógica tomarlo como solución, pues porque ninguna persona puede tener una edad negativa. Por lo tanto, el único intervalo que sí sería solución sería el último, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la solución sería el último intervalo, entonces sería de 12 a más infinito. Ok. Y entonces aquí dice, o más bien, pues la pregunta decía, ¿cuáles son las mínimas edades de Ana y Paula? Las mínimas. O sea, entonces, como es 12 intervalo cerrado, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Paula, ¿sí? Que Paula, la edad mínima que podría tener para que se cumpla esta condición sería 12 años. Y por lo tanto, Ana, como es 3 años más grande, pues la mínima edad que podría tener sería de 15 años. Y entonces, pues esta sería la solución, ¿no? Las mínimas edades de Paula y Ana serían 12 y 15 años. Vamos con el último problema. Dice, se tienen tres números consecutivos tal que el producto de los dos números menores resulta mayor que el mayor de los números aumentado en 14. Ok, pregunta, ¿cuáles son los menores enteros positivos que cumplen con esta condición? Entonces, la pregunta me dice, o me está pidiendo más bien, los números, ¿sí? O sea, ¿cuáles números? Pues los tres números que me dijeron que son consecutivos. Entonces, por lo tanto, voy a tener tres números, ¿no? Entonces, el primer número, que yo ya sé que es un entero positivo, debería de ser,
pues mi variable, ¿no? X. El primer número es X. ¿Quién sería el segundo número? Como dice que es consecutivo, pues el consecutivo de X debería de ser X más 1. Y por último, el tercer número, pues también es el consecutivo de X más 1, que sería X más 2. Listo, ya tengo definida la variable, son mis tres números consecutivos y entonces ahora sí armo la inecuación. Dice, se tienen tres números consecutivos tal que el producto, recuerden que producto significa multiplicación, dice la multiplicación de los dos números menores, ¿sí? De los dos números menores. Entonces, los dos números más pequeños de estos tres serían pues el 1 y el 2, ¿no? El X y el X más 1. Entonces me está diciendo que la multiplicación de estos dos números, o sea, la multiplicación de el primer número que es X por el segundo que es X más 1. Dice, resulta mayor, o sea que esta multiplicación debe de ser mayor que el mayor de los números aumentado en 14. El mayor de los números aumentado en 14. Entonces, el mayor de estos tres números sería el número 3, o sea, el X más 2. Y luego después dice que está aumentado en 14, o sea, le sumo 14. Listo, ahora hay que resolver esta desigualdad. Y entonces aquí voy a tener que primero multiplicar esta X por esta otra X y también esta X por este 1 de aquí. ¿Para qué? Para eliminar este paréntesis. Entonces ahora sí, X por X, eso me da X cuadrada. Y luego X por 1 más X, ¿verdad? X por 1 es X. Y esto debe de ser mayor a X más 2 más 14 que me da 16. Ahora, como me quedó o me resultó una inecuación cuadrática, lo que tengo que hacer es dejar un 0 de un lado. Por lo tanto, voy a tener que mandar esta X para acá. Y lo mismo tengo que hacer con el 16, mandarlo para acá. ¿Para qué? Para que me quede el 0 aquí del lado derecho. Entonces aquí me queda X cuadrada más X. Y ahora sí, paso la X. Estaba sumando, pasa restando menos X. Y luego el 16 estaba sumando, tiene que pasar restando también. Y aquí me queda menos 16. Y esto debe de ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Pues porque ya no me quedó nada del lado derecho, entonces por lo tanto ahí me tuvo que haber quedado pues 0. Ok, entonces ahora sí ya este X menos X me va a dar 0X. ¿Sí? 1 menos 1 me da 0. Y por lo tanto entonces aquí me queda que X cuadrada más el 0X menos 16, esto debería de ser más grande que 0. Ahora tengo que factorizar. Entonces, empiezo. Dos números que multiplicados me dan X. Entonces, X por X. Dos números que multiplicados me dan 16, sería 4 por 4. Y entonces multiplico cruzado, este por este, y luego después este por este. Y entonces aquí me va a quedar X por 4 me da 4X. Y acá me va a quedar X por 4 también me da 4X. ¿Sí? Y entonces, como el del medio, el término lineal es 0X, entonces eso quiere decir que uno de estos dos 4 debe de ser negativo y el otro positivo. Entonces, voy a poner este de arriba positivo, voy a poner el de abajo negativo. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 me daría el 0 del centro. Y entonces ahora sí aquí paso para acá el positivo y para aquí pongo el negativo. Listo. De acá voy a continuar acá arriba. ¿Sí? Continúo acá arriba. Entonces ahora sí armo los factores, ¿no? Que sería X más 4 por X menos 4. Entonces aquí los voy a poner. Entonces aquí pongo X más 4 que multiplica a X menos 4. Y esto debe de ser más grande que 0. ¿Sí? Mayor que 0. Entonces ya, listo, factoricé. Y ahora simplemente tengo que sacar los puntos críticos, o sea, igualo ambos factores a 0. Entonces me queda que X más 4 debe de ser igual a 0 y por lo tanto X debe de ser igual a menos 4. El 4 estaba sumando, pasó restando. Y hago lo mismo con el otro. X menos 4 debe de ser igual a 0 y por lo tanto entonces aquí me va a quedar que X debe de ser igual que 4. Estaba restando, pasó sumando. Listo, ahora hago la gráfica. En la gráfica coloco los dos
puntos críticos que acabo de obtener, tanto el menos 4 como el 4. Entonces aquí me queda menos 4, aquí me va a quedar el 4. Y entonces esto va a dividir la gráfica en 3 partes. Entonces, este intervalo que es aquí en el primero son los números menores a menos 4 y me voy hasta el menos infinito, ¿no? Entonces aquí me sería desde menos infinito hasta menos 4, intervalo abierto. El del medio sería desde menos 4 hasta 4. Y este último, pues los números mayores que 4, o sea, de 4 hasta más infinito. Listo. Coloco mis factores aquí del lado izquierdo de la gráfica, los dos, ¿no? Entonces aquí me queda x más 4 y el otro aquí abajo que sería x menos 4. Ahora sí, tomo un valor en este primer intervalo de aquí. Uno que está en medio, entonces sería el menos 5. Entonces ese menos 5 lo sustituyo en los dos factores. Entonces ahora la x va a valer menos 5. Sería menos 5 más 4, eso me da menos 1. Entonces aquí pongo el signo menos. Y menos 5 menos 4, eso me da menos 9. Entonces también sería negativo aquí. Menos por menos me da más. Ahora tomo un valor aquí en medio, entre menos 4 y 4. El 0 es el más fácil y hago lo mismo. 0 más 4, entonces eso me da 4 positivo. Entonces aquí me da positivo. Y 0 menos 4, eso me da menos 4, o sea, me da negativo. Menos por más, menos. Y por último, un número en este último intervalo de 4 a infinito, pues puedo tomar el 5. 5 más 4, 9, positivo. Y 5 menos 4, 1, positivo también. Más por más, más. Y entonces yo ando buscando los números más grandes que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está abierto este signo de desigualdad hacia la multiplicación de estos dos factores, que quiere decir que la multiplicación me debe de dar más grande que 0, o sea, un número positivo. Entonces, ¿qué intervalos cumplen con esto? Pues el primer intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dar un número positivo en el primer intervalo y el último también. ¿Por qué? Porque también me va a dar un número positivo aquí. Pero fíjense en la pregunta, dice, ¿cuáles son los menores enteros positivos que cumplen con esta condición? Me está pidiendo solamente los menores enteros positivos. Por lo tanto, en el primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, no hay ningún entero positivo ahí. Por lo tanto, la solución debería de ser solamente el último intervalo, de 4 a infinito. Entonces, la solución debe ser de aquí, desde 4 hasta más infinito. Y entonces, si me pide los menores, ¿sí? Menores enteros positivos que cumplen con la condición, pues entonces, como es intervalo abierto, el 4 no lo puedo tomar. Entonces, tomaría el siguiente entero positivo, o sea, el 5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el número 1 entero positivo debería de ser el 5. Por lo tanto, el segundo entero positivo debería ser su consecutivo, el 6, y el último, el tercero, debería de ser el 7. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta, ¿no? Los menores enteros positivos que cumplen con esta condición sería 5, 6 y 7.